Esta captará, Bejar y Bejucotais es la finalización o la parte final del estudio de la parashá de ayer. Y bueno, esta Haftará, Bejar y Bejucotai abarca de Jeremías capítulo 32 versos 6 al 27 y Jeremías capítulo 16 versículo 19 al 17 y parte del versículo 14. Es una parashá que tiene relación con esta Haftará tiene relación con la parashá en cuanto a la venta del campo que un hombre hace eh, si éste empobreciere y tiene la oportunidad de que un pariente redentor pueda rescatar esa tierra para que no se pierda. Y bueno, vamos a iniciar con los temas. Los temas de estas porciones de la Haftará son, por parte de de la Haftará Bejar, es Jeremías compra el campo de Anatot. Jeremías, por parte de una palabra del Señor, le dice que su primo le iba a ofrecer su campo, ya que, pues bueno, había circunstancias donde había empobrecido, pero, ¿qué cree? Que Jeremías, como el pariente redentor más próximo, él tenía la obligación de comprar esa tierra. Pero aquí hay algo muy curioso, pero lo vamos a ver más adelante. Los temas de la Haftará Bejucotai son el milagro del segundo retorno y la intensidad del pecado de Judá y la bendición de confiar en Dios. Estos son los temas de cada una de las porciones de la Haftará. Yo los invito a que puedan leerlas en su casa y poder profundizarlas y escudriñarlas. Bien, ahora vamos a ver algo interesante con relación a Jeremías y Yeshua, la relación que tienen ambos como profetas y como personas que en sí llamaron al pueblo al arrepentimiento y profetizaron la destrucción del templo. Vamos a ver que en el caso de Jeremías y de nuestro Adón Yeshua, ambos fueron llamados al nacer. Recordemos que Jeremías nos dice en Jeremías capítulo 1 que antes de que formase el vientre, el Eterno lo conoció y antes de que naciese, lo santificó. Le dio por profeta a las naciones. Es decir, que Jeremías tuvo un llamado antes de nacer. Y lo mismo pasa con nuestro Adón Yeshua. Nuestro Adón Yeshua también tuvo un llamado antes de nacer antes de nacer, y lo vemos en Mateo capítulo 1 versículo 20 cuando le dice a Miriam que nacerá de ella un niño, eh, de acuerdo, y será cubierto del Espíritu Santo, a ese niño le llamarán Yeshua, que significa salvación. Entonces vemos por parte de estas dos figuras de nuestro don Yeshua y del profeta Jeremías que ambos fueron llamados al nacer y tuvieron un propósito. Sabemos que Jeremías pues lo santificó para profetas, para advertirle al pueblo y Yeshua de igual manera, pero no solamente Yeshua cumple el labor de profetizar al pueblo, sino también de salvarlo de sus pecados. Amén. Y bueno, ambos también eran profetas que se lamentaban por Jerusalén. Vemos por lo menos en Jeremías, que escribió un libro completo, el libro de Lamentaciones, cómo Jeremías se lamenta por su querida Jerusalén. Y lo igual lo vemos en todo el libro de Jeremías, cómo Jeremías imploraba para que el Eterno viera al pueblo y el pueblo también viera al Eterno y se arrepintiera. Él se lamentó muchísimo cuando Jerusalén, el templo, fue destruido. Fue algo que lo conmovió, lo destrozó, pero al final de cuentas, pues sabemos que el Eterno, a través de Jeremías, también llama a que va a haber una restauración por parte de ese templo caído, ¿verdad? Y por parte de Yeshua también. Yeshua también se lamentaba por Jerusalén. Lo vemos por lo menos en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 38, donde nos dice, Jerusalén, Jerusalén, eh, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eh, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El propósito de Yeshua hacia Jerusalén era que éste no se dividiera, no fuera el mal hacia él por causa de sus pecados. Yeshua lo que intentó era advertirles y se lamentaba mucho de que Jerusalén próximamente iba a ser destruida.
De hecho, cuando él estaba siendo crucificado por el camino, iba con la cruz, muchas mujeres vinieron a él y lloraban por él. ¿Qué le decía Yeshua? No lloren por mí, lloren por sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos vivirían la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Y era lo que Yeshua se lamentaba muy profundo desde su corazón. Así que en las figuras de Yeshua y Jeremías vemos que ambos se lamentaban por Jerusalén. Ahora, ambos advirtieron a la gente del pecado. Tanto Jeremías como Yeshua llamaban al pueblo a volver a la senda del Eterno, a que guardaran sus mandamientos, dejaran de una vez su idolatría, dejaban su corrupción, de robar al pobre, de afligir a los esclavos, de hacer cuantas maldades hacía al pueblo. eh, Ambos profetas, ambos, tanto Yeshua como Jeremías, advirtieron al pueblo conforme a lo que está escrito en la Torá, no conforme a lo que ellos ingeniaban en su corazón, sino todo lo que estaba escrito en la misma escritura que dictó el Padre acerca de cómo el pueblo debía comportarse y cuál era la consecuencia si ellos llegaban a pecar. Amén. Entonces, esa es la función de un profeta, ¿no? Muchas veces vemos profetas que profetizan nada más cosas que salen de su corazón, como, pues ya vemos, yo incluso he visto profetas que dicen ser profetas que profetizan partidos de fútbol, quién va a ganar y quién no. Ese no es un verdadero profeta. Un verdadero profeta de la Biblia es aquel que cumple la función de advertir al pueblo, de llamar al pueblo al arrepentimiento. Eso es lo que hacía un profeta. Amén. Entonces, tanto Yeshua y Jeremías eran verdaderos profetas del Eterno. Ahora, ambos nos dicen que se pusieron a los líderes de su época, llamaron al pueblo a volver a las sendas. Tanto Jeremías como Yeshua tuvieron una discusión muy fuerte y reprendieron duramente a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo es reflejo del líder. Y los líderes en ese entonces no estaban comportándose de la manera correcta. ¿Y qué hacían? Por comportarse de manera incorrupta, el pueblo también se corrompía. Entonces ellos eran un tipo de cabeza, un tipo de ejemplo que el pueblo debía seguir, pero no estaban viendo un buen ejemplo en los líderes religiosos de en ese entonces. ¿Y qué pasaba? Los líderes religiosos, tanto a Jeremías como a Yeshua, los odiaban, los maltrataban, los trataban de herejes, de traicioneros, porque eso es lo que podemos ver. Yo he oído a Yeshua, ha habido comentarios donde Yeshua se le dice que era un traidor porque estaba de parte de los romanos y solamente hablaba en contra del pueblo judío. Pero eso no es cierto. Yeshua no estaba con los romanos. Y Yeshua no hablaba solamente palabras duramente a los judíos como si nada, le habló acerca de sus pecados y que ellos debían de arrepentirse. Pero piensan que porque no vino, porque ellos pensaban que el Mesías vendría a favor de los judíos y los libertaría del pueblo romano de una vez por todas, pues no vieron eso en Yeshua. ¿Y qué pasó? Vieron que en vez de eso los reprendía duramente y no lo vieron como con buenos ojos, lo trataron de traicionero a su propia patria. ¿Y qué creen? También en Jeremías en su tiempo también lo trataron de igual manera. Hay un versículo en Jeremías donde les dice que él estaba de parte de los caldeos, que era traicionero porque estaba de parte de los babilonios, porque solamente hablaba en contra del pueblo, no hablaba de cosas favorables por el pueblo. Decía, los van a destruir los caldeos, van a exiliarlos, van a matarlos, van a destruirlos por sus pecados. Y el pueblo, pues en ese entonces, tanto en la época de Jeremías y en la época de Yeshua, pues no les gustaban estas palabras. Eran personas que no les gustaba ser reprendidos. ¿Y qué pasó? Pues a final de cuentas, pues pagaron el fruto de su obstinación y pues el juicio llegó hacia ellos. Entonces, ambos en su época fueron llamados traicioneros a la patria, tanto al pueblo de Israel, y pensaron que pues estaban de parte de los caldeos por parte de Jeremías y de Yeshua por parte de los romanos. Pero eso no es cierto. ¿Ven? Entonces, ambos también compartieron el mismo sentir de las actividades que se hacían en el templo. Ellos, voy a resumir estas palabras, eh, ellos hablaban acerca de la corrupción que estaba bien en el templo, que le estaban convirtiendo en casa de ladrones no estaban haciendo el propósito que tenía en un principio por el que se había edificado el templo, que era para adoración
para la gloria del Eterno. La estaban corrompiendo esa casa. Y Yeshua también tenía ese celo, que incluso tomó un látigo y empezó a pegarle, a bofetear, a latigar sobre aquellos comerciantes rateros, aquellas personas que estaban haciendo mal al templo. Tenían el mismo celo, tanto Jeremías como Yeshua. Entonces, vemos estas dos similitudes en estos dos personajes por parte de nuestro amado Yeshua y por parte del profeta Jeremías. Un profeta de verdad en excelencia, bastante profundas sus palabras. Yo he leído el libro de Jeremías completo y wow, cada párrafo, aunque se oye de manera trágica, es algo poético, o sea, una manera en la que se expresa Jeremías por el dolor, por el llanto, se vive como uno mismo, como se siente como si estuvieras en lugar de Jeremías y vieras, o sea, sientes algo por parte de Jeremías, algo que estremece el corazón. Entonces, eso es lo que quería explicar acerca de Jeremías y nuestro Adón Yeshua. Ahora, el contexto. El contexto de la primera Haftará, que es la Haftará Behar, lo vemos en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Primero, sabemos que en la Haftará nos empieza a hablar de la compra del campo de Anatot, sí, pero hay un contexto. No sabemos en ese tiempo que Jeremías, cuando compró ese campo, estaba en la cárcel. O sea, desde la misma cárcel estaba comprando el campo. ¿Por qué estaba en la cárcel Jeremías? Porque Jeremías estaba, profetizó en contra de Sedequías, del rey de Sedequías, y la destrucción de la ciudad en manos del rey de Babilonia. Es decir, Jeremías fue al rey de Babilonia, perdón, rey de Judá, que era el rey Sedequías, y le habló, la ciudad va a ser tomada en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, la va a destruir porque ustedes no se arrepintieron, y si ustedes quieren pelear con ellos, van a perder. A esto estas palabras le enojó a Sedequías. ¿Y qué pasó? Vamos a la cárcel. Lo llevó a la cárcel y ahí lo dejó. O sea, es como si Sedequías no quisiera aceptar eh, el juicio que tenía o las palabras del Eterno. ¿Qué era lo más preferible para él? Callar la voz de Dios en ese mismo momento por parte de Jeremías. Lo mandó a encerrar. No quería escuchar nada ya de él. Ya estaba demasiado obstinado su corazón y le fue muy fácil, pues, callarla a través de encerrar a Jeremías. Y en un contexto actual se puede ver como aquellas personas que tienen culpa de pecado y por querer librarse de esa culpa, ¿qué hacen? Alejan a Dios de su vida. Si alejan a Dios de su vida, piensan que las consecuencias o el compromiso que tienen con Dios, con el Eterno, no les va a llegar. Y piensan que por librarse de las cosas de Dios, pues no les va a ocurrir nada. Es como si nada, pero no. Aunque, y quiero que lo piensen también, aunque tú te llegaras a alejar de Dios, porque esa es una manera de callar la voz de Dios, alejándote de Él, no escuchando más sus palabras. No pienses que porque te alejas de Dios y ya no sabes nada de Él, tú tú vas a también a dejar los compromisos que tenías con Él. Los compromisos siguen. Tú tenías un pacto con Dios, con el Eterno, y no se puede solamente alejar así porque ya me cansé o ya no sé qué hacer. No se puede. Tenemos el compromiso con el Eterno. Una vez que dijimos, haremos y haremos todo lo que tú nos digas a través del bautismo, a través de la Tevilá, hicimos un pacto en ese mismo momento con el Dios. Y ese pacto va a seguir a los ojos del Eterno. No importa si nos alejamos, va a seguir y va a tener consecuencias si nos llegamos a alejar aún más. En ese momento, Sedequías había firmado un pacto con Dios de comportarse bien, de ya no pecar, pero Sedequías decidió incumplir el pacto. Bueno, los reyes de Judá decidieron invalidarse el pacto a través de transgredirlo. ¿Qué pasó? Vino consecuencias muy desfavorables a su vida. Entonces, también algo vemos interesante. No solamente Jeremías estaba en la cárcel en ese mismo momento, sino también los babilonios ya estaban sitiando en ese momento a Jerusalén. O sea, ya estaba sitiando a Jerusalén, ya los tenían a su alrededor, ya los tenían casi a sus propios rostros.
O sea, vean, solamente imaginen el contexto, Jeremías en la cárcel, el rey sigue con su obstinación, los babilonios están cerca de destruir la ciudad, pero hay algo interesante porque que después de todo esto, después de todas estas cosas desastrosas que hay alrededor, el Eterno le pide a Jeremías que compre un campo en la misma Jerusalén, que compre un campo. Y Jeremías se queda como que, ¿por qué? O sea, ya los babilonios nos van a destruir y tú quieres que compre un campo. Y eso es lo bastante que algo chistoso, no sé, o raro. ¿Por qué? Porque es una compra ilógica, si podíamos verla desde una mente humana. No sabemos qué el Eterno tenía planeado con que Jeremías comprara un campo cuando la ciudad ya estaba a punto de destruirse. Entonces vemos en el capítulo de Jeremías, versículos 6 al 10, donde dice, dijo Jeremías, palabras de Adonai, vino a mí diciendo, he aquí, Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hananel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Adonai al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Adonai, y compré la heredad de Hananel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y escribí la carta, y la sellé, y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Eh, ¿Qué puedo ver aquí? Lo mismo. Jeremías va a comprar un campo que no, que le ordenó el Eterno. Y hay unas palabras bastante refle- entendibles por parte de Jeremías, porque él estaba como que no sabía por qué se iba a comprar ese campo. De hecho, nos dice en Jeremías capítulo, déjeme buscarlo. Dice Jeremías capítulo 25. Estas son las palabras de Jeremías después de comprar el campo. Oh Señor Adonai, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad de los caldeos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Repito, dice, y tú has dicho, compra la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de caldeos. Él estaba como que bastante confundido. ¿Por qué? Porque, pues, ¿ya para qué va a comprar ese campo? ¿Para qué la va a hacer si de todas maneras se va a destruir y se va a perder? Él no tenía, digamos, ese razonamiento de qué plan tenía el Eterno. Son cosas, digamos, ilógicas que podían verse que el Eterno le mandó a hacer. Es algo que podemos ver acerca de ello, es que hay como dos interpretaciones. Como Jeremías también había profetizado que ellos iban a regresar a la tierra y que Jeremías y que el pueblo no estaba seguro ya de sus palabras porque tenían cierta desconfianza de Jeremías, pues vino su primo y él tenía en su corazón decir, bueno, si dice que vamos a regresar, seguro me va a comprar la tierra. Y de hecho las palabras de su primo fueron, porque tú tienes la obligación. Pero detrás de eso pude verse como que, pues dices que vamos a regresar, pues entonces tienes la cierta confianza de que me vas a comprar esta tierra porque vamos a regresar y va a ser tuya de nuevo, va a ser va a seguir en pie esa heredad. Y Jeremías se queda como que, pues sí, ¿no? Vamos a regresar. El Eterno, pues, quiere que la compre para que vean delante de todo el pueblo que esta venta, esta compra, es una garantía evidente de que van a regresar el pueblo de Judá a la tierra prometida. Aunque ellos están viendo que ya están casi por ser invadidos por los babilonios, ser destruidos, pero hay un rayo de esperanza a través de esta compra, un rayo de esperanza
que se puede ver a lo lejos, pero que es firme, porque el Eterno lo ha dicho. Nos dice que esta venta tiene un propósito, un significado, ¿no? Dice que porque ellos van a heredar después de que vuelvan a la tierra prometida después de 70 años. Dice que ellos van a heredar y van a comprar por dinero y la van a sellar y van a volver a comprar ciudades en Judá, van a volver a tomar sus propias ciudades. El pueblo en ese momento puede dudar, pero Jeremías, ¿qué creen? También dudó en ese mismo momento. No sabía, o sea, tenía cierta incertidumbre. ¿Qué estabas haciendo, Dios, para que yo compre esta heredad? Y el Eterno le dice a Jeremías palabras confrontantes, le dice, ¿hay acaso algo imposible para mí? ¿Acaso hay algo que se me dificulte, algo que no cumpla yo? Si yo digo que van a volver, es que van a volver. Pero Jeremías eso le llenó de confianza y, y compró la heredad. Ahora sí que entendió todo al final. Entonces, hacer las cosas de Dios a veces no tiene lógica humana, pero esa es la manera en que a veces se prueba la fe, ¿no? En la confianza, en la sabiduría, en confiar que el Eterno tiene razón, a pesar de que no entendamos el por qué nos pide que hagamos cosas, como por ejemplo Abraham. Abraham le pidió el Eterno le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo. Abraham no entendía por qué, o sea, ¿por qué quieres que ofrezca a mi hijo? ¿Qué tiene propósito eso? Pero ¿qué creen? Obedeció. Sabía que el Eterno era incorruptible. El Eterno era único, no como los dioses extranjeros o los dioses paganos de las naciones. El Eterno era único en su justicia, en su ley. Él sabía que había algo detrás de todo ello y decidió confiar. Y vemos que esa confianza, ¿qué lo llevó? A que el Eterno renovara la promesa de que él sería bendecido, su descendencia sería bendecida y sería multitud de naciones. Si ustedes han leído ese capítulo, o sea, es impresionante cómo Abraham hizo algo ilógico a su parecer, pero lo hizo, lo obedeció y por obedecer el Eterno lo bendijo. No fue lo que él pensaba, el Eterno tenía un plan más allá de ello. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? A veces no sabemos por qué obedecemos los mandamientos, no sé, no sabemos a veces por qué no tenemos que comer cerdo, tal vez por salud, pero no entendemos por qué el Eterno lo pidió, por qué el Eterno, si no quiere que comamos cerdo, por qué lo creó, si no quiere que comamos mariscos, ¿por qué lo creó entonces? ¿No sería más fácil que no lo hubiera creado y listo? Pero no, el Eterno lo creó y Él nos dice que también no lo comamos. ¿Qué tiene de sentido eso? Obediencia. El Eterno quiere que tú obedezcas, que tú lo escuches, que tú aprendas a caminar con Él conforme a la palabra que Él te ha dictado en su ley. Aunque no pareciera tener lógica a nuestros ojos, porque cuando vinimos por primera vez a estas sendas, no sabíamos el por qué teníamos que hacerlo, solamente teníamos que obedecer al Eterno por amor. Eso es lo que nos pide. Más allá de que pues, uno se quiera engrandecer, Él quiere que lo hagamos por amor. Aunque no entendamos el por qué, solamente Él te pide obedece. Y detrás de esa obediencia hay una bendición muy grande. Bien, ahora también en todo esto, pues vemos que en el rayo de esperanza que había en esa ciudad. ¿Por qué? Porque de toda la ruina que iba a suceder en Jerusalén, iba a haber un rayo de esperanza donde ellos volverían a construir. En pocas palabras, de las ruinas se puede construir algo. En nuestras vidas podemos tener, digamos, fallas, dificultades que atravesamos, que nos hacen tropezar, pero los tropiezos no son el final de nuestra historia. A veces piensa que porque uno falla, ahí se acabó todo, ya no tenemos esperanza, ya no tenemos oportunidad con Dios. Pero ¿qué creen? El Eterno no pide eso. Él pide que nos levantemos, que a través de esa caída, a través de esa falla, aprendamos una lección y volvamos a levantarnos. Eso es lo que Él pide, que nosotros nos levantemos y que aprendamos esta vez a no cometer los mismos errores que antes, que nos llevaron a caer. El pueblo va a volver, el pueblo en este instante va, en ese momento, iba a ser destruido, pero ellos volverían a reconstruir en ese mismo lugar donde
esa destrucción los llevó a causa de su pecado. Y aprenderían a esta vez la lección que el Eterno tenía preparada, de que ellos aprendieran que esta destrucción vino a causa de sus pecados. Sabemos que el pueblo, pues más adelante, pues tuvo una historia no muy favorable después del segundo templo, pero ese es el propósito del Eterno, que a través de esa caída ellos aprendieran a levantarse, aprendieran la lección. Y aunque uno no puede saber por qué, pues vamos a ver algo en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El Eterno ve cosas más allá de lo que nosotros no podemos ver. Y cuando el Eterno nos pide algo hacer o tenemos esta vida donde tenemos que atravesar obstáculos, dificultades, no sabemos si hay una salida, por qué pasan estas cosas, nosotros no vamos a ver más allá de lo que el Eterno sí puede ver. Él sobrepasa todas las dimensiones, Él conoce nuestro futuro. ¿Qué va a pasar? Solamente nos da una dirección para que caminemos en ella. Eso es lo que nos da. Y aunque no entendamos por qué atravesamos dificultades, aun cuando estamos esforzándonos en hacer cosas buenas delante del Eterno, y que pasa uno tribulación, pasa uno aflicciones, y que en vez de que las cosas vengan mejor, pasan cosas más turbias. Digo, ¿por qué pasa esto, Dios? Hay algo detrás de eso, hay un propósito detrás de todo esto. Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra fe, nuestra emuná, en nuestra firmeza, que confiemos en el Eterno y que también crezcamos en nuestra vida. Ser personas maduras, ser personas más sabias, personas más disciplinadas. Eso es lo que quiere de parte de nosotros. Bien. Dice, ahora vemos algo que en el contexto de lo que estaba pasando en el campo de su primo. Vemos entonces que este campo, pues, al final de cuentas, está destinado a la destrucción. Aunque Jeremías lo compre, está destinado a la destrucción. ¿Por qué? Porque están cerca los babilonios, van a destruir la ciudad, van a destruir todo, incluyendo ese campo. ¿Qué valor tenía que alguien la comprara? ¿Qué valor tenía que alguien viera por ese campo, por esa heredad? Y vamos a ver algo muy interesante y relacionado a nuestro Adón Yeshua. Y lo mismo podemos decir, ¿quién podrá dar dinero por personas que van a perecer dentro de de pocos años? ¿Por qué habría de comprar a personas corruptas y malvados como nosotros? Solo Yeshua, por su fidelidad, permitirá que aunque probemos la muerte, nos volverá a dar vida. Yeshua representa a Jeremías. Yeshua representa a Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, aunque sabe que esa tierra va a ser destruida, él la compra, teniendo la confianza de parte de Dios que esa tierra volverá a él y que es de él y que más adelante pues la tomarán. Esas sus descendientes, sus parientes más cercanos la tomarán, porque esa heredad es de Jeremías. De igual manera, nosotros estamos destinados. Nuestras almas representan ese campo, esa heredad, que están destinadas a la condenación, a la destrucción, a la muerte. ¿Por qué? Por nuestro enemigo que se llama pecado. Estábamos destinados. Sabemos que el pecado produce muerte. Nosotros somos esas almas que estábamos condenadas a no tener esperanza. ¿Pero qué creen? Yeshua nos rescata. Yeshua compra nuestras almas a través de su sacrificio. Él pagó con muerte y en su resurrección tiene la autoridad de tomarnos como esa heredad que va a ser tomada nuevamente. Y aunque haya sido destruida, va a ser tomada. Y lo mismo pasa con nosotros. Aunque si nosotros estamos en Yeshua, aunque muramos en esta vida, no vamos a morir completamente, porque en la resurrección Yeshua nos va a tomar, nos va a volver a adquirir, porque ya nos compró, ya nos rescató. Y eso es lo que nos dicen Efesios capítulo 1, versículo 13. Gracias a Mashiach, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu que Él había prometido. Efesios capítulo 1 a 14. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia
que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos exaltemos su glorioso poder. Somos propiedad de Dios. Antes estábamos destinados a la muerte. Yeshua nos rescató, Yeshua nos compró con un precio de sangre por su propia muerte. Solamente Él tenía el derecho de comprarnos. ¿Por qué? Porque él era justo, Él vivió una vida perfecta, no pecó nunca. Ayer lo decíamos en la parasha, Yeshua es nuestro pariente redentor que tiene derecho a comprarnos, porque Él nunca pecó. Nosotros estábamos hundidos en nuestros pecados. No teníamos, estábamos vendidos hacia el pecado y la muerte. Ya no teníamos esperanza, pero Yeshua nos rescató. Bien, ahora vamos con la última parte, el Salvador de Israel. Este es de la Haftarah de Jucotai, es el último párrafo del versículo donde nos dice, Jeremías capítulo 17, versículo 14, sáname, oh Adonai, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi exaltación. Es algo interesante, porque Jeremías llama Salvador, llama, llama Salvador a Dios, al Eterno. Y algo que podemos ver que en la Biblia nos describen varios personajes que son considerados como salvadores o libertadores del pueblo. No le vamos a quitar ese mérito porque Dios a través de ellos salvaron al pueblo de muchas opresiones. Por ejemplo, Moisés fue quien liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Gedeón, quien liberó la lucha contra los madianitas. Josué, quien llevó a la tierra, tengo un momento, mira. Ya volví. Entonces, vemos que en la Biblia nos describen a muchos salvadores como Gedeón, como Moisés, como Josué, como David, como Samuel, como Esther. Pero estos salvadores, aunque no les vamos a quitar el mérito porque el Eterno los usó, estos salvadores que vemos en la Biblia no los salvaron de un enemigo más allá que no se vence con espada y lanza, que es el pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo pudieron salvar al pueblo de que sus enemigos ya no lo opresaran, de los oprimieran, que digan, que los esclavizaran. Estos personajes pudieron ser personas que los salvaron de esas dificultades, pero ¿qué no los, qué persistía, qué persistía el enemigo? ¿Qué enemigo persistía en ese momento? El pecado, porque por lo menos podemos verlo en el libro de los jueces. El pueblo pecaba, el Eterno oía su arrepentimiento, porque se arrepentían, les mandaba un libertador, los libraba, pero ¿qué pasaba otra vez? Volvían a pecar. Seguía ese enemigo que seguía combatiendo con el pueblo de Israel y aún sigue combatiendo. Y de ese enemigo no se puede salvar, no se puede luchar con él con espada ni lanza. ¿Por qué? Porque es un enemigo espiritual que ataca el alma de la persona y lo lleva a la muerte. Ese enemigo incluso pudieron estar sobre estos personajes. ¿Quién podrá salvarlos de ese enemigo tan grande que no se puede luchar con puños? Solamente Yeshua, pero no lo salvó no lo salvó de la manera de un guerrero con espada y lanza, lo salvó a través de una vida perfecta, a través de ese sacrificio hasta la muerte por obediencia. No se venció por el pecado Yeshua. Yeshua nunca pecó. Y él, así como nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él es el único que puede borrar ese pecado, que puede destruir el pecado.
Solamente Dios, Yeshua, puede destruir el pecado. Y lo hizo de una manera heroica, dando su propia vida por todos nosotros. Aunque Él no tenía injusticia, nos salvó de todo nos salvó de un enemigo mortal, de la muerte. Yeshua en el día del juicio nos salvará completamente a su pueblo, salvará tanto a la casa de Israel y la casa de Judá. Los romanos pensaban que en ese mismo momento, cuando viniera el Mashiach, iba a librarlos de los romanos, iba a tener una lanza y un escudo, una espada, y iba a combatir con los romanos y los iba a matar. Pero ¿qué creen? Llegó Yeshua y no era lo que ellos esperaban. Ellos hablaban, Yeshua hablaba de una salvación espiritual, de una salvación del pecado de sus almas, que ellos no podían ver, pero que estaba dentro de ellos, ese pecado mortal, porque ¿de qué servía que Yeshua los hubiera libertado como ellos pensaban, si después, más años más adelante, o si no, iban a corromperse nuevamente, iba a persistir ese enemigo del pecado? De nada serviría. Por eso es que Yeshua, el Eterno, vino a derrotar, vino a vencer ese enemigo mortal que tiene el hombre desde su nacimiento, que es el pecado. En el día en que Yeshua venga, va a transformar estos cuerpos corruptibles en incorruptibles, y al final de los días va a darle fin a la muerte, que es el pecado principal del hombre, a la serpiente. Esa es la salvación que Yeshua hizo por todos nosotros, que el mismo Elohim lo hizo por todos nosotros, el Salvador de Israel. Por eso es que podemos decir: Señor, sáname, límpiame y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y bien, hermanos, esta ha sido la haftará de estas dos porciones. Espero que haya sido de bendición. Shabbat Shalom.